En 2022, Colombia eligió por primera vez a una mujer afro y lideresa social del Pacífico colombiano como vicepresidenta. Muchos ciudadanos le apostaron a su proyecto político porque creyeron en su lucha por el medio ambiente y los derechos sociales. El mayor porcentaje de votación en esta elección fue de las mujeres, que entre otras cosas hemos venido aumentando nuestra participación electoral de manera sostenida. Lo que hoy en día es para todos algo normal, que las mujeres podamos elegir y ser elegidas, no lo era hace un siglo. ¿Sabes qué hechos de nuestra historia provocaron que nosotras las mujeres tengamos participación en la esfera pública? No hay problema. Yo te lo voy a contar, porque eso lo sé de memoria. Las mujeres en Colombia no éramos ciudadanas con derechos desde el principio de los tiempos. No, señores. Nuestros derechos tuvimos que ganarlos a fuerza de organización y lucha contra la discriminación de género que durante mucho tiempo nos consideró inferiores. Para entenderlo bien, vamos a devolvernos en el tiempo casi un siglo. Lo común en la situación de las mujeres de los años 30 en Colombia es que no eran reconocidas como ciudadanas, dada la vigencia de la Constitución de 1886, que reconocía fundamentalmente a los varones como los ciudadanos. Las mujeres, en cambio, no lo eran. Colombia era un país en el que predominaba el mundo rural, y en ese mundo rural las niñas y las jóvenes campesinas estaban pues sometidas a las relaciones prácticamente de servidumbre. Por otro lado, las mujeres del mundo urbano, ya en el proceso de industrialización en ciudades como Medellín, Cartagena o en Bogotá, las niñas y las jóvenes gozaban como de otras oportunidades, pero hay que destacar su participación como obreras en las industrias textileras o en fábricas sometidas pues a una explotación laboral, incluso a abusos sexuales, como está también documentado. En Colombia, las mujeres que en el siglo XIX habían tenido gran protagonismo en la independencia estaban casi completamente relegadas a las tareas del hogar. Desde finales del siglo XIX había pues una figura legal que se llamaba potestad marital, pues el destino natural de las mujeres era la institución matrimonial, porque su rol natural era ser madres y esposas. Esa potestad marital no les permitía tomar decisiones por ella. Las decisiones las tomaba el marido, es decir, el esposo tenía toda la potestad de su persona y de sus bienes. Y antes de casarse eran tuteladas por sus padres. Pero sucedió algo inesperado y sutil, que sirvió de caldo de cultivo para el primer gran hito del siglo XX en cuanto a derechos se refiere. Varias mujeres de familias prestantes de Bogotá, con cierta formación intelectual, se organizaron y comenzaron a imaginarse un país con ellas como protagonistas. Ofelia Uribe de Acosta y Georgina Fletcher lideraron lo que se llamó el Cuarto Congreso Internacional Femenino en 1930. Georgina Fletcher en el Cuarto Congreso Internacional Femenino desempeñó un papel crucial. Fue una de las organizadoras, ya que ella formaba parte de una de las organizaciones que impulsaron este congreso. Participó con una ponencia sobre el desarrollo cultural de las mujeres. Impulsó en esta ponencia el interés por recrear la historia de las mujeres como un testimonio de su participación política y social en distintos momentos de la historia, pues teniendo en cuenta, por ejemplo, a las mujeres que participaron en la independencia. Por otro lado, Ofelia Uribe de Acosta expuso una ponencia sobre el derecho de las mujeres casadas al manejo de sus propios bienes. Esta ponencia fue bastante controvertida, bastante discutida, pero fue una de las ponencias que tuvo unos efectos más o menos inmediatos, porque ya hacia 1932 se produjo una ley que reconocía a las mujeres casadas el derecho a manejar su patrimonio. Con esta ley, la Ley 28 de 1932, las mujeres pudieron heredar su patrimonio, tomar decisiones financieras
y acceder a recursos económicos de forma independiente. A pesar de lo logrado, este grupo de mujeres revolucionarias sabía que esto no era suficiente. Faltaba algo fundamental para avanzar: el acceso a la educación. La hegemonía liberal propendía por la educación de los niños y había una diferenciación entre la educación de los niños y las niñas. Ya el acceso de la educación de las niñas tenía que ver más que todo con las familias. Tenemos que tener en cuenta que había educación pública, que los cupos no eran muchos, la financiación era deficiente, y también había escuelas privadas. En esas escuelas privadas, los niños y las niñas recibían planes de estudio muy diferentes, porque la educación de las niñas estaba direccionada a convertirlas en unas mejores madres, mejores esposas y mejores amas de casa. El acceso de las mujeres a la educación superior se vio restringido en Colombia durante mucho más tiempo en comparación con otros países. Esta demora se debió a la absurda percepción que consideraba perjudicial la presencia femenina en las aulas universitarias para la calidad de la educación impartida a los hombres. ¿Qué por qué? Pues se creía que las mujeres eran una distracción para sus compañeros. Sí, porque las mujeres eran vistas como meros objetos de deseo. El perfume de la feminidad era un perfume quintaesenciado que residía en la cabeza de la mujer, y al menor contacto con las disciplinas de la inteligencia se evaporaba el perfume y quedaban convertidas en marimachos horrendos. Eso no se podía hablar de derechos porque se les evaporaba el perfume. Entonces las mujeres huyeron espantadas y ninguna quería ser feminista, por eso fueron todas enemigas de sus derechos, porque ninguna quería perder el perfumito. Bueno, después de terminar el bachillerato, pues los niños obviamente podían acceder a la universidad, podían acceder a la profesión que quisieran, las mujeres no. Solamente podían acceder a lo que podríamos llamar profesiones feminizadas. Entonces está el trabajo social, está la enfermería, ser maestras, ser docentes. Sí, sé lo que estás pensando. Eran carreras que tenían que ver con el cuidado y la administración. Ajá. Porque se creía que las mujeres venían dotadas solo para esos oficios. Profesiones liberales ya fueron posteriores, como la medicina, la odontología, el derecho, pero estaba muy restringida. Ellas tampoco tenían la libertad de escoger su profesión. El activismo de las mujeres del Cuarto Congreso Internacional Femenino también logró que el presidente Enrique Olaya Herrera expidiera el decreto 1972 de 1933, el cual abrió las puertas de la educación superior para las mujeres en Colombia. Los logros conseguidos hasta ese momento hicieron que las mujeres se percataran de cuánto se podía lograr si participaban en instancias de decisión política. Ahí se dieron cuenta de lo importante que era adquirir un derecho que no teníamos, el de elegir y ser elegidas. ¿Cómo sería de poco importante que las mujeres decidiéramos sobre nuestros gobiernos que ni siquiera teníamos cédula? Aunque en 1944 se expidió una reforma bajo el gobierno de Alfonso López Pumarejo que permitió que las mujeres asumieran cargos públicos, allí no se contempló nuestro sufragio. Pero en 1947, gracias a la presión que ejercieron cientos de mujeres que pertenecían a la Unión Femenina de Colombia, se empezó a debatir la posibilidad de que las mujeres votáramos. Existió una asociación que se llamó la Unión de Ciudadanas, fundada por doña María Currea de Aya, por Esmeralda Arboleda de Uribe, por Josefina Valencia, que fue la primera mujer payanesa, gobernadora del Cauca, y ministra de Educación, la primera ministra, la primera mujer en un empleo público. Este acto histórico, en el que por vez primera una mujer es designada para ocupar una cartera en Colombia, ha despertado gran entusiasmo en todas las esferas sociales, ya que se ve cumplido uno de los mayores anhelos de la mujer colombiana, de tener una intervención directa de la vida pública del país. Esas mujeres guerreaban con Cecilia Obregón de López, con Graciela Samper, con Gloria Valencia. Eran mujeres que militaban en las calles, que se manifestaban para que hubiera igualdad de empleo, igualdad de oportunidades. Este movimiento no solo buscaba la incorporación de compromisos internacionales en pro de los derechos de las mujeres, sino que emprendió incansables batallas para asegurar el voto femenino.
hasta que finalmente se consiguió. En el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, más de 3.000 mujeres firmaron una carta exigiendo los derechos civiles y políticos para las colombianas. Esto llevó a que el presidente Rojas Pinilla nombrara 4 mujeres: Josefina Valencia, Teresa Santamaría, Esmeralda Arboleda y María Currea, para integrar esta asamblea. Fue así como en 1954 se aprobó la reforma constitucional que nos otorgó a las colombianas el derecho al sufragio. Siempre a mí me ha parecido muy extraño porque creo que Colombia es el único país del mundo que logra el voto de las mujeres en una dictadura militar. Es durante la dictadura militar de Rojas Pinilla. Eso siempre me extraña porque yo creo que es la única experiencia en el mundo de verdad. Lo que pasa es que parece que Rojas Pinilla necesitaba un referéndum y necesitaba el voto de las mujeres. Entonces hay un primer acto legislativo del 1954 y las mujeres votan por primera vez en 1957. De hecho, Rojas Pinilla pierde el referéndum. La perfecta distribución de los sitios y el sentido de organización colaboraron en la garantía y seguridad de los votos del campesino, del agricultor y principalmente de la mujer, que por primera vez en la historia de Colombia se presentó a las mesas. En adelante, las cosas cambiaron. Los mandatarios que se elegían ya no llegaban al poder solo por decisión de los hombres, sino también de las mujeres. Desde los años 60 hasta los 90 ocurrieron muchos hitos para las mujeres a nivel internacional. La Revolución Estudiantil de mayo del 68 sentó un precedente en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa. Llegaron la píldora anticonceptiva, la minifalda, el pantalón, el aborto legal y todo un movimiento que le dio a la mujer mucha más autonomía sobre su cuerpo y su sexualidad. Era toda una revolución. Yo diría que principalmente es un despertar de la cuestión femenina gracias a la década internacional de las mujeres decretada por Naciones Unidas, es decir, entre el 75 y el 85, que obligó a los países del mundo realmente que pertenecían pues, a Naciones Unidas a responder sobre la condición femenina en el país. ¿Sí? Eso fue muy importante porque fue la primera vez que empezamos a tener cifras sobre cómo vivían las mujeres. Tal vez nos olvidamos decir que a partir de la década de los 60-70 llega la anticoncepción a Colombia, gracias a Profamilia. ¿Sí? Eso es importante decirlo porque es impresionante lo que ha hecho Profamilia para este país a partir de los años 50, 60. Y hubo un pequeño grupo muy importante de mujeres que luchaba por nuestros derechos, sobre todo desde las universidades. El grupo Mujer y Sociedad que coordinó, que es decir, nace en la Universidad Nacional. Se oficializa el grupo en la Facultad de Ciencias Humanas, se oficializa el grupo en 1986. Es el primer grupo feminista que nace en una universidad pública en Colombia, la Nacional. ¿Sí? Después va a haber en el Valle, en Antioquia, etcétera, en otras. Pero realmente en los 80 nace el grupo Mujer y Sociedad, con mujeres de trabajo social, de sociología, de pues, mujeres historiadoras, etcétera. La Universidad Nacional también es el lugar donde nace un poco ese feminismo académico, donde hay investigaciones, donde empezamos a escribir libros, donde hay datos, donde la historiadora empieza a decir, uy, me voy a ocupar de las mujeres en la colonia. Nadie había pensado en eso antes. Es decir, había en el departamento de historia era lleno de patriarcas ahí, profesores. Nadie pensaba que era interesante un poco la vida privada. Eso fue todo, fue bien interesante, pero fue gracias, de verdad, a algunas feministas que empezaron a hacer preguntas novedosas a la ciencia social. Hasta que llegó la Constitución de 1991, que puso al país a tono con los avances internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres. Claro, al hablar de la Constitución del 91, todo el mundo recuerda a los 3 constituyentes que la proclamaron: Horacio Serpa, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Wolf. Pero pocos saben que allí hubo unas mujeres, 4. Solo 4 mujeres entre 74 constituyentes, casi el 5%. Ellas hicieron valer nuestra voz y nuestros derechos para que quedaran plasmados en esa nueva carta política que nos rige desde entonces.
La Asamblea Nacional Constituyente fue fundamental para las feministas en Colombia. Nosotras nos juntamos como grupos de mujeres feministas, como colectivos, como agrupaciones, como feministas independientes, buscando incidir en esa Asamblea Nacional Constituyente, que fue un momento muy importante de la historia de Colombia. Abrió varias puertas de trabajo. Empezamos a hablar de igualdad para las mujeres y los hombres. Se habló de la posibilidad de tener acciones positivas para poder eliminar esa discriminación que teníamos las mujeres antes, y eso fue la posibilidad de ley de cuotas y todas esas leyes futuras. También tuvimos la posibilidad de abrir la puerta para que el Estado colombiano fuera responsable de lo que pasaba con las mujeres al interior de los hogares. Entonces se pudo hablar de violencia intrafamiliar como un delito. Esto es muy importante para las mujeres, y también se dejaron puertas abiertas frente a la posibilidad de que las mujeres tuviéramos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Nosotros nos conformamos como un grupo que se llamó Red Mujeres Constituyente, para incidir en la constituyente, llevar propuestas, dijéramos, reuniones con los constituyentes, llevarles anotaciones, información. Cuando vemos que tenemos en la constituyente algunos puntos importantes que tenemos que desarrollar, entonces en el 92 tomamos la decisión en una asamblea grande de que somos Red Nacional de Mujeres, y empezamos a trabajar por la reglamentación de esas normas o artículos que habían quedado en la constituyente. Los objetivos iniciales fueron violencia contra las mujeres y participación política. La Constitución del 91 trajo consigo unos derechos que han impactado a las mujeres positivamente. Uno de ellos fue la Ley de Cuotas, establecida al comenzar el nuevo milenio en el año 2000. En el año 2000, el Congreso adoptó, por el liderazgo de muchas mujeres de todos los partidos, que sea una obligación en el Estado que hasta que el 30% de los cargos decisorios sean ocupados, liderados por mujeres, decisorios. Muchas veces para el incumplimiento es que abajo hay más de 30 o hay el 35. No se trata de los cargos de base o corrientes, sino decisorios. Esa ley buscó reconocer la necesidad de mujeres en el poder. Las leyes de cuotas tienen un sentido temporal, por un tiempo, y ahora acabamos de adoptar y estrenaremos una ley de paridad, sube del 30 al 50. Es importante garantizar medidas para que haya mujeres en cargos decisorios y en toda la participación política, porque es reconocer la realidad de un déficit. Aunque somos la mitad o más de la población, hemos estado excluidas del poder. No importa la tendencia política, ha habido una ausencia, poquísimas mujeres en esos niveles. Por eso es claro. Fruto de la misma Constitución y del trabajo de otras mujeres, 10 años después surgió la Ley de Economía del Cuidado en Colombia. Una ley que reconoce que el trabajo invisible que hacemos las mujeres en el hogar genera desigualdades en los roles de género y una carga adicional cuando ingresamos al mercado laboral. En palabras de la feminista Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago. La Ley 1413 de 2010 permitió medir la economía del cuidado en Colombia y visibilizar la división sexual del trabajo que hay alrededor de ella. Gracias a esta ley tenemos datos como, por ejemplo, que las mujeres destinamos 8 horas y 15 minutos al día a estos trabajos, mientras los hombres solo 3 horas, o sea, lo hacemos más del doble que los hombres. O, por ejemplo, permitió medir y dimensionar que si estos trabajos fueran pagos equivaldrían al 20% del Producto Interno Bruto del país, por encima de cualquier sector económico, del comercio, del petróleo, que en teoría han sido como las grandes locomotoras del desarrollo. Colombia es el primer país en América Latina en tener por ley la exigencia de la medición de la economía del cuidado. El país ya ha hecho 3 cortes y desafortunadamente cada vez que se mide los tiempos de las mujeres son mayores, lo que nos muestra que efectivamente el país necesita establecer políticas públicas para redistribuir estos trabajos de cuidado. Que Colombia tenga estos avances en el reconocimiento del cuidado como un derecho, en constituir un sistema nacional de cuidado que reconozca los derechos de las personas que cuidan y que requieren cuidados, ha sido, por supuesto, gracias a la lucha del movimiento social y del movimiento feminista y del movimiento de las personas cuidadoras. Colombia tiene hoy, por ejemplo, fortalecidos sus sindicatos de trabajadoras domésticas, de enfermeras, de madres comunitarias, de cuidadoras de personas con discapacidad, que han venido teniendo unas conquistas paulatinas
víctimas gracias a su lucha social. Entonces, quisiera resaltar que hoy es uno de los países donde ese movimiento se está consolidando y está exigiendo frente al Estado los derechos para las personas cuidadoras. Pero retrocedamos un poco. En 2008, hubo una ley que reiteró que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Lo sé, es absurdo que haya que reiterarlo, como si las mujeres no fuéramos humanas. Pero es que nos violentan y nos matan. Entonces hubo que sancionar esa ley que fue una herramienta para tipificar todas las formas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, la violencia ha continuado y de manera infame. ¿Recuerdan el ataque contra la periodista Ginette Bedoya? ¿O el crimen contra Rosa Elvira Celi? Pues este último dio origen a la ley del feminicidio en 2015. La ley de feminicidio es necesaria porque no es un simple asesinato ni un homicidio, que es un crimen gravísimo hacia cualquier persona. Los móviles, las intenciones, las circunstancias y las condiciones que hay detrás de un feminicidio, casi siempre, en la mayoría de los casos, está en manos de la pareja o de la expareja. Quiere decir, hay una lógica machista de propiedad, dominio, conmigo o muerta. No puede tener una decisión, por ejemplo, de no estar conmigo, de autonomía. El feminicidio suele ser el último eslabón. Antes hubo violencia sexual, física, emocional, económica, tortura. Por eso el feminicidio reconoce esas variables. Los homicidios contra los hombres suelen tener una motivación de riña, de pleito, de plata, pero aquí hay un factor sexual, de género, contra las mujeres. Las leyes de Rosa Elvira Celi y de Natalia Ponce son vitales porque son casos emblemáticos que no pueden seguir pasando. Una, víctima de feminicidio, y la otra, Natalia, víctima de quema con ácido. En ambas pasa lo mismo. Hombres que las quieren poseer, dominar y que no aceptan la libertad y la decisión de ellas, pues, de no estar con estos sujetos. Por eso estas dos leyes son vitales en nuestro país, porque es ponerle nombre, reconocer, forzar a que la fiscalía, los jueces, las comisarías de familia, la sociedad, reconozcamos e identificamos esa realidad macabra que padecen las mujeres por su condición de mujeres. Sin embargo, hay unos vacíos en el conocimiento, principalmente en las regiones, de estas normatividades, tanto de los funcionarios como de las comunidades en general. Y esos vacíos hoy redundan en que se siguen presentando asesinatos y, en menor medida, algunos ataques con ácido a las mujeres. Una problemática también estructural que se está presentando principalmente en las regiones es que no estamos llamando a las violencias que viven las mujeres por su nombre. Ejemplo, los feminicidios. Aún se sigue hablando por parte de autoridades y de la comunidad en general sobre el crimen pasional, como si a las mujeres nos asesinaran por pasión y no por el hecho de ser mujeres. Muchas personas se preguntarán por qué es importante que las demandas de las mujeres salgan en los medios de comunicación, por qué es importante que llamemos a las cosas por su nombre. Y realmente es porque la comunicación tiene el poder de transformar realidades, porque es desde donde creamos el mundo simbólico donde vivimos. Muchos de los estereotipos en los que vivimos, muchos de los imaginarios de violencia se crean a través de la repetición que se generan desde los medios, desde el entretenimiento. Entonces ahí mismo tenemos la oportunidad también de crear otros referentes, de crear otros códigos y de empezar a llamar las cosas como las debemos llamar. En Colombia, entre otras fechas importantes para las luchas femeninas, conmemoramos cada 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Uno de los aspectos importantes en el tema de comunicaciones son los símbolos. Estos símbolos que permiten que nos identifiquemos, estos símbolos que permiten ver lo colectivo. Uno de ellos es, por ejemplo, el pañuelo verde, que simboliza todo la lucha que tenemos por la defensa del derecho al aborto. Pero también hay otras cosas como las fechas emblemáticas de las que cada vez la gente se apropia más. El 25 de noviembre nace en homenaje a las hermanas Mirabal, activistas que son asesinadas por reclamar sus derechos, y en un encuentro feminista de América Latina y del Caribe las mujeres empiezan a proponer que este sea una fecha importante, que sea una fecha en la que hagamos este llamado global, y posteriormente Naciones Unidas lo reconoce como un día internacional.
pero realmente lo más importante es que la gente sepa que es un trabajo continuo, que es un tema cotidiano y también que la gente sepa que puede hacer cosas. Porque a veces la gente siente que la violencia contra las mujeres está muy lejana y todo lo contrario, la violencia contra las mujeres está muy cercana y todas las personas tenemos que actuar para que podamos avanzar en la eliminación de esta violencia. Hoy la figura de mujeres como Francia Márquez, Aurora Vergara, son fundamentales en la representatividad de las mujeres negras para poder transformar lo que somos. Un ejemplo, hoy mi sobrina me habla que ella quiere ser como Francia Márquez, que ella le gustaría ser como Aurora Vergara, y eso para mí es fundamental. Cuando yo era una niña, mi referente era Blanquita. Blanquita, que estaba en la televisión y que representaba el trabajo de las mujeres domésticas. Hoy tenemos unas figuras que representan poder, que representan tomas de decisiones importantes y trascendentales en el país. Por eso, esas figuras se convierten en un aliciente para transformar los sueños de las niñas y de las mujeres negras de este país. Como te habrás dado cuenta, ser mujer en Colombia no es nada fácil. Nos hemos enfrentado a muchas barreras arraigadas en la cultura, pero gracias a las luchas de mujeres en distintos momentos de nuestra historia, hemos logrado conquistar derechos que hoy nos hacen la vida más equitativa y digna. Eso sin contar los logros en materia de derechos sexuales y reproductivos, como el derecho al aborto, que asegura que las mujeres podamos decidir en libertad sobre nuestros cuerpos. Hoy en día tenemos a grupos de activistas, organizaciones, académicas, medios de comunicación feministas, lideresas y mujeres en cargos políticos que siguen luchando para que el Estado garantice plenamente nuestros derechos y que además se vuelven referentes para las nuevas generaciones. Pero aún quedan muchos retos por delante. A través de la educación y la construcción de nuevas narrativas, se debe incluir a las mujeres de las regiones históricamente excluidas. Así, avanzaremos hacia la construcción de una sociedad en la que ser mujer sea sinónimo de una vida digna y libre de violencias. ¿No te parece?